tardes, miembros del tribunal. Nos encontramos aquí para abordar una situación que no solo afecta a Juan Pérez, sino también a su hija María, de 5 años. La prohibición de contacto establecida por la condena impacta en el desarrollo emocional y psicológico de la niña. El derecho a la comunicación es algo fundamental en una relación familiar y mucho más entre un padre y una hija. La situación que se presenta es que se le impide a Juan mantener un vínculo con María, que por su edad no cuenta con la capacidad suficiente para comunicarse por escrito. Al no permitirles la comunicación, dejan a María sin la oportunidad de conocer a su padre y entablar una relación que podría ser fundamental para su bienestar emocional. La resolución de la condena ignora las necesidades humanas básicas que se dan en situaciones de privación de la libertad. Se trata más allá de una cuestión legal, porque es una cuestión de derechos humanos también y del interés que posee la niña, que es aquello que debe primar en cualquier decisión en la que se le involucre. Esta separación entre padre e hija puede provocarle a la niña un impacto emocional irreparable y afectar su desarrollo social. Instamos al tribunal a que no solo haga hincapié en la condena, sino que se tenga en cuenta también las implicaciones humanas en su decisión. Es decir, la comunicación entre el padre, entre Juan y María, digamos, entre el padre y la hija, no solo es un derecho que le pertenece a ambos, sino también que pasa a ser una necesidad para un buen desarrollo emocional para su hija. Por lo que pedimos que se le permita a Juan Pérez comunicarse con su hija mediante llamadas telefónicas, lo que facilitaría una conexión fundamental a favor del interés de la niña. Gracias. Excelentísimo Tribunal, comparezco en representación del Estado a fin de justificar la legalidad y la necesidad de las restricciones impuestas al señor Juan Pérez, quien se encuentra cumpliendo una sentencia de prisión perpetua con prohibición de acercamiento a menos de 50 kilómetros de su familia y quien no puede realizar llamadas telefónicas a sus hijas menores de edad. Esta prohibición de acercamiento y de contacto telefónico se fundamenta en la necesidad de proteger a las víctimas y a sus familiares. En el presente caso, Juan Pérez ha cometido delitos de extrema gravedad y las restricciones impuestas buscan evitar cualquier forma de revictimización de las víctimas, así como cualquier forma de intimidación, manipulación de su entorno familiar. Esta medida es proporcional y necesaria para salvaguardar la integridad emocional de quienes han sido directamente afectados por la conducta del señor Juan Pérez. En relación a la restricción de las llamadas telefónicas a su hija menor de edad, se prioriza el interés superior del niño, principio rector en cualquier decisión que afecte a menores, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. A su corta edad, es decir, a los 5 años, la niña puede no tener la capacidad para comprender la situación de su padre y el contacto telefónico podría afectar su desarrollo cognitivo y crearle así una carga emocional indebida. Debemos tener en cuenta también que esta medida no es definitiva y puede ser revisada conforme al avance del desarrollo emocional de la menor, siempre que se garantice su bienestar. El Estado reconoce el derecho que posee el señor Juan Pérez a mantener un vínculo familiar, en particular con sus hijas, como parte del derecho de la integración personal y de la protección de la familia que el Estado garantiza. No obstante, este derecho debe ser temporal y parcialmente restringido cuando la comunicación puede implicar riesgos para la seguridad de las víctimas o afecte el desarrollo integral de los menores. Las restricciones sobre el uso telefónico se justifican también en la necesidad de preservar la seguridad y el orden dentro del establecimiento penitenciario. Lamentablemente contamos con antecedentes en los cuales este tipo de comunicación ha sido utilizada para coordinar actos ilícitos o influir negativamente en personas ajenas o externas al servicio penitenciario. La provisión de llamadas tiene como objeto evitar tales riesgos, sin que ello implique un impedimento total para el mantenimiento de vínculos familiares. Las medidas impuestas por el Estado no deben ser consideradas como un castigo adicional al señor Juan Pérez, sino que son parte de un proceso de rehabilitación del mismo. El contacto con su familia, cuando se realice de forma supervisada y controlada, puede contribuir a su reintegración social. Se evaluará la situación periódicamente para considerar ajustes o modificaciones a estas restricciones en función del comportamiento y evolución
del señor Juan Pérez. El condenado, es decir, señor Juan Pérez, tiene la posibilidad de impugnar estas medidas y solicitar su revisión judicial, garantizando así su derecho a la defensa y un recurso efectivo ante cualquier situación que considere ilegítima. El control judicial es una garantía de que las medidas se aplican conforme a derecho y con la debida motivación. Por lo expuesto precedentemente, es que solicitamos a este tribunal confirme la legalidad de las restricciones impuestas al señor Juan Pérez, en tanto se encuentran justificadas por la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad institucional y priorizar el interés superior de la menor. Buenos días, nos encontramos en el día de hoy, 25 de septiembre del corriente, en la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de resolver la siguiente petición expuestas en el expediente Juan Pérez contra Administración Penitenciaria sobre medidas restrictivas de comunicación. A continuación, el tribunal emite lo siguiente. Vistos la demanda civil impuesta por el señor Juan Pérez, solicitando la autorización para realizar llamadas telefónicas a sus hijas, la negativa de las autoridades penitenciarias a permitir dichas comunicaciones, la audiencia convocada donde no se permitió la participación del señor Juan Pérez, la resolución de la primera instancia y su confirmación por parte de la Cámara, considerando que el señor Juan Pérez cumple una pena de prisión perpetua con una prohibición de acercamiento a su familia, que la distancia entre la prisión y el hogar de sus hijas limita las formas de comunicación, que en la audiencia convocada por el mentado para resolver y discutir dicha petición se le incumplió el derecho a la participación en el proceso judicial, que se podría observar el derecho vulnerado a la comunicación familiar, el cual es fundamental para el mantenimiento del vínculo paterno, especialmente cuando se trata de un menor de edad. El tribunal resuelve ordenarse una evaluación psicológica, tanto para el señor Juan Pérez como para sus hijas, buscando lograr determinar las necesidades emocionales y psicológicas pertinentes. Se impone hacer lugar a la demanda presentada por el señor Juan Pérez, permitiendo restituir el contacto con sus hijas, y finalmente se ordena a la Administración Penitenciaria permitir al señor Juan Pérez establecer un régimen de llamadas telefónicas con sus hijas, considerando las limitaciones impuestas por su condena, pero garantizando al menos un número mínimo de comunicaciones mensuales, las cuales serán 2 veces por semana con una duración de entre 15 y 20 minutos. En caso de que no se pueda implementar este régimen, se deberá proporcionar una justificación detallada y razonable. Notifíquese y cúmplase.